Bienvenidos nuevamente a la sesión Transformemos la gestión pública con analítica avanzada. Hoy vamos a conocer cómo las entidades públicas pueden registrar sus proyectos y aprovechar la analítica avanzada para fortalecer la toma de decisiones. Vamos a compartir el programa de la sesión siguiente. Vamos a escuchar unas palabras de bienvenida a cargo del secretario César Vilches. Vamos a tener la presentación de Construyendo Juntos la Cartera de Proyectos de Analítica Avanzada a cargo de Darwin Quispe, que es el coordinador del Centro Nacional de Datos. Y también vamos a tener una explicación técnica sobre las diferencias entre analítica avanzada, inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencias de datos, a cargo de Dania, del Centro Nacional de Datos. Y finalmente un espacio de preguntas para poder aclarar cualquier duda o consulta que tengan sobre el proceso de registro. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad y iniciamos con unas palabras del secretario César Vilches. Bienvenido, secretario. Buenas tardes con todos. Bien. Bueno, un saludo a todos los que se conectan vía Zoom. Así que nuevamente a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, donde damos inicio a un esfuerzo importante que es la construcción de la cartera de proyectos de analítica avanzada. Agradezco la participación nuevamente de cada uno de ustedes, representantes de diversas entidades públicas, por su compromiso con la transformación digital del país en la práctica, ¿no? En la actualidad, la digitalización no es solo un objetivo, sino una necesidad para mejorar la eficiencia del Estado y optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía. El uso estratégico de los datos permite anticiparnos a desafíos, fortalecer la toma de decisiones y hacer más eficiente la gestión pública. Por ello también es importante tener una buena calidad de datos, es importante tener buenos estándares que nos ayuden a gestionar mejor nuestros datos, a que sean confiables, más interoperables y que también ayuden, claro está, a respetar los derechos a la protección de datos de las personas. La Política Nacional de Transformación Digital, aprobada mediante el Decreto Supremo 085-2023, establece la importancia de adoptar tecnologías emergentes como es la analítica avanzada, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En estos temas venimos trabajando fuertemente, no solamente desde la Presidencia del Consejo de Ministros, sino de diversas entidades públicas como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, y otras entidades públicas, registros públicos también, ¿no? Que vienen desarrollando diversas acciones tratando de aprovechar las diversas herramientas de inteligencia artificial hoy en día disponibles. Y todo esto va a permitir consolidar una administración pública basada en datos, en evidencia. Asimismo, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos impulsa su aprovechamiento como un recurso estratégico para la innovación, tanto en el sector público como en el sector privado. En este contexto, la cartera de proyectos de analítica avanzada tiene un propósito claro, que es identificar, mapear iniciativas y proyectos que se encuentren en etapa de planificación o desarrollo, diferenciando los tipos de proyectos según su alcance, cobertura de atención y enfoque tecnológico, y así poder detectar posibles brechas y oportunidades para poder optimizar recursos y fortalecer capacidades. Desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital trabajamos para que la adopción de tecnologías emergentes sea un pilar en la modernización del Estado, en un trabajo multidisciplinario, en un trabajo interinstitucional, enmarcado, como ya lo he mencionado, en la modernización de la gestión pública y en la política nacional de transformación digital. Sin embargo, este esfuerzo no puede desarrollarse de manera aislada, requiere del compromiso y participación activa de todas las entidades públicas. Hoy los invitamos
a dar el siguiente paso ya en la cancha, a propósito que hoy día juega nuestra selección, así que todas las buenas vibras en ese sentido. Los invitamos a todos ustedes a que registren sus proyectos, compartan sus iniciativas y suman esfuerzos para consolidar un ecosistema de analítica avanzada en el sector público. Nosotros tenemos un proyecto de inversión financiado por el BIC, se llama Proyecto de Transformación Digital con Equidad. En uno de sus componentes justamente está la implementación de un Centro Nacional de Datos, mejorando su infraestructura tecnológica que incluye hardware, que incluye servidores, que incluye software, que incluye personal capacitado. Y esta infraestructura igualmente la vamos a poner a disposición de todos ustedes. La transformación digital no es un desafío futuro, sino una necesidad que debemos aprovechar ahora por parte de nuestras entidades públicas, pero también por la parte de la academia, el sector privado y en todas las regiones del país. Muchísimas gracias. Gracias, secretario César. Ahora damos paso a la presentación Construyendo la cartera de proyectos de analítica avanzada, un espacio clave para entender cómo las entidades públicas pueden registrar sus iniciativas, contribuir al uso estratégico de los datos en la gestión pública. Esta presentación está a cargo de Darwin Quispe, coordinador del Centro Nacional de Datos de la PCM, quien nos explicará el propósito de esta cartera. Darwin, adelante. Muchas gracias, Andrea. Igualmente, hacerles llegar el saludo a todos los participantes. Mi nombre es Darwin Quispe, soy coordinador del Centro Nacional de Datos y, bueno, tal como mencionaba el secretario, ¿no? La idea de esta sesión es armar y construir esta cartera de proyectos de analítica avanzada, ¿no? La idea principal es que ustedes nos puedan comunicar sobre los proyectos que tienen o los proyectos que piensan llevar a cabo, ¿no? Y que tengan este componente de analítica avanzada. Tal como mencionaba el secretario, nosotros tenemos un proyecto de inversión mediante el cual queremos mejorar la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Datos. Entonces, parte de eso es que ustedes nos alimenten, ¿no? Con las ideas de proyectos que tengan para ver los mecanismos en que podamos implementar y hacer realidad estos proyectos, ¿no? Entonces, el primer paso para eso es conocer, ¿no? Qué proyectos existen. Entonces, quería hablarles un poco acerca del marco normativo que existe a nivel de país en temas de datos, en la Ley de Gobierno Digital que se aprueba el año 2018 y su reglamento que se aprueba con Decreto Supremo 029-2021 PCM, establecen como un pilar de la transformación digital el tema de datos, ¿no? Y para ello establecen el marco de gobernanza y gestión de datos del Estado peruano. Y también señalan que los datos deben ser considerados un activo estratégico dentro de las entidades públicas, ¿no? También hablan acerca de la importancia del uso de la analítica para la gestión pública, siempre con el objetivo de usar los datos para brindar soluciones, ¿no? A los problemas públicos. También señala la implementación de una infraestructura nacional de datos, es decir, ver mecanismos en los cuales las entidades puedan articular para compartir datos, y sobre todo datos de calidad y datos en gran volumen que nos permitan implementar estos proyectos, ¿no? Ahora que se habla mucho de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Necesitamos grandes volúmenes de datos y sobre todo datos de calidad. Eso también tiene que ver mucho con el Sistema Nacional de Transformación Digital, que se crea con Decreto de Urgencia 006-2020, y también con el Centro Nacional de Datos, ¿no? Que se crea mediante Decreto de Urgencia 007-2020, ¿no? Entonces, este Centro Nacional de Datos es el que articula todas estas iniciativas, ¿no? Y es el que promueve estos proyectos de analítica avanzada, ¿no? Tal como lo mencionaba el secretario. Y eso también tiene que ver mucho con la política, ¿no? Nacional de Transformación Digital, que se aprobó con Decreto Supremo 085-2023, guión PCM, ¿no? Esta política tiene vigencia hasta el 2030 y de hecho algunos de sus objetivos y sus servicios que se deben implementar
tienen que ver con la implementación de proyectos de analítica avanzada, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la analítica avanzada en la gestión pública? Quiero hablarles rápidamente sobre esto. La siguiente, por favor. Básicamente, la analítica avanzada es importante porque nos va a permitir transformar estos datos, estos grandes volúmenes de datos y sobre todo datos de calidad para poder generar conocimiento, ¿no? O sea, nosotros como país tenemos muchas brechas que tenemos que cerrar, necesitamos brindar soluciones a muchos problemas públicos, ¿no? Ahí en la diapositiva pueden ver que hay algunos ejemplos, ¿no? Temas de presupuesto, temas de riesgos, temas de salud, temas de fraudes, ¿no? Temas de seguridad ciudadana, seguridad digital, o cómo podemos brindar mejores servicios públicos al ciudadano, ¿no? En temas de educación, de transporte. Entonces, para poder brindar esas soluciones necesitaríamos desarrollar algún tipo de herramienta, ¿no? Entonces, esa herramienta para poder ser útil para brindar soluciones necesita consumir datos, ¿no? Y si hablamos de analítica avanzada, estamos hablando de grandes volúmenes de datos, ¿no? Que las entidades producen y que deberían poner a disposición. Entonces, ahí radica la importancia, ¿no? De la analítica avanzada en la gestión pública. La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, si nosotros queremos empezar a implementar esos proyectos o a seguir implementando proyectos y apoyar a las entidades públicas en la implementación de esos proyectos, una de las primeras cosas que necesitamos hacer es identificar los proyectos que tienen las entidades, ¿no? Seguramente ustedes que son representantes de entidades públicas ya conocen, ¿no? Qué proyectos están llevando a cabo sus entidades. Entonces, nosotros también queremos conocer sobre esos proyectos. O quizás también ustedes tienen ideas, ¿no? O necesidades para la implementación de esos proyectos. Entonces, nosotros queremos recoger esas ideas, esos proyectos, tenerlos mapeados, ¿no? Para poder saber, ¿no? Qué entidades están llevando a cabo estos proyectos, quizás que tengan muchas, digamos, tipos de temáticas, ¿no? Quizás estamos hablando de Machine Learning, o quizás implementaciones que usan Big Data, o quizás algún proyecto con inteligencia artificial que sirva, ¿no? Para resolver algún tipo de problema público. Entonces, el objetivo principal de elaborar esta cartera de proyectos es que se genere un impacto positivo, ¿no? Dentro de la sociedad, que podamos tener un Estado más eficiente, que seamos un Estado más transparente y que sobre todo podamos brindar mejores servicios públicos, ¿no? Eso es, digamos, la principal o el principal objetivo, ¿no? De la elaboración de esta cartera de proyectos. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos de proyectos de analítica avanzada, bueno, hay fases típicas, ¿no? Que involucran a un proyecto, ¿no? Empezamos definiendo el problema que queremos atender, que queremos solucionar, ¿no? Un problema que esté alineado con los objetivos estratégicos de la entidad o con la solución de algún problema público. Entonces, para ello necesitamos recolectar y preparar los datos, ¿no? Necesitamos empezar a consumir datos. Entonces, estos datos pueden ser los que produce la entidad o pueden ser datos que producen entidades externas. Entonces, necesitamos hacer esa tarea, ¿no? De recolección y de preparación de estos datos para nuestro proyecto. Entonces, una vez que tenemos esos datos, ya pasamos a la etapa del modelamiento de nuestra solución, ¿no? Después tendremos que hacer una validación para saber si nuestro modelo está correcto, si es que atiende la necesidad que tenemos. Y si no es así, tenemos que hacer las correcciones, ¿no? Tenemos que revisar nuestros datos. Entonces, ahí radica también la importancia de tener datos de calidad. Entonces, una vez que hemos validado correctamente el modelo, podremos pasar a la etapa de despliegue, ¿no? Entonces, ahí ya estamos brindando la solución, ¿no? Siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y finalmente pasaremos a una etapa de monitoreo, ¿no? Para hacer las mejoras, las correcciones a nuestro proyecto. Entonces, básicamente esas serían las etapas. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, para implementar este proyecto,
tenemos que tomar en cuenta muchas consideraciones, ¿no? Digamos que lo primero sería tener bien identificado el problema, ¿no? Saber que ese problema efectivamente va a servir para dar solución a algún tipo de problema público, que el proyecto que queremos implementar está alineado con nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Que vamos a poder hacer mediciones de su éxito. Entonces, es importante que definamos bien nuestro problema. Otra consideración también muy importante es que tengamos datos, ¿no? Y sobre todo datos de calidad, que nos van a ayudar a la implementación de nuestro proyecto de analítica avanzada, ¿no? Y ahí, bueno, si hablamos de analítica avanzada, seguramente vamos a hablar de datos estructurados y también de datos no estructurados, ¿no? Entonces, ahí va a haber alguna diferencia en el tratamiento de estos datos, ¿no? Y también, si hablamos de calidad, seguramente vamos a necesitar hacer algún tipo de limpieza, algún tipo de integración de nuestros datos desde diversas fuentes. Como les decía, seguramente vamos a usar fuentes propias o quizás fuentes externas, entonces también tenemos que tener los mecanismos que me garanticen, ¿no? Que voy a poder obtener datos eficientemente, ¿no? De diversas fuentes de diversas fuentes productoras de datos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que tengamos datos de calidad. Entonces, también es parte de nuestro trabajo dentro de la Secretaría, ¿no? Y justamente la idea de esta cartera es que ustedes nos informen, ¿no? ¿Qué datos ustedes necesitarían para poder implementar los proyectos que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, nosotros al saber qué datos necesitan ustedes, vamos a poder gestionar con esas entidades productoras que se faciliten esos datos de alto valor, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos. Otra consideración también es el talento, ¿no? Para este tipo de iniciativas y en temas de transformación digital en general, ¿no? Si queremos implementar un proyecto de analítica avanzada, seguramente vamos a necesitar científicos de datos, ingenieros de datos, analistas, algún tipo de especialista en temas para la implementación de la arquitectura de datos, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no? Que consideremos qué talento tenemos, ¿no? Quizás dentro de la entidad ya tenemos algunos especialistas que se puedan encargar de eso, o quizás vamos a necesitar desarrollar estas capacidades, ¿no? ¿Qué capacidades necesitaríamos nosotros desarrollar dentro de la entidad? Entonces, también es muy importante que ustedes nos comenten eso, ¿no? ¿Qué talento necesitarían ustedes para poder desarrollar estos proyectos de analítica avanzada, ¿no? Y también si es que los tienen o si es que necesitarían quizás contratar algún tipo de especialistas externos, ¿no? Entonces, también es importante que ustedes nos comenten sobre eso. Otra consideración también es la tecnología y las herramientas, ¿no? Digamos, ustedes están considerando implementar un proyecto de analítica, habría que considerar, ¿no? Están pensando utilizar software libre o quizás quieren utilizar software propietario o quizás ustedes ya tienen algún tipo de licenciamiento, ¿no? Ya tienen una familia de software dentro de la entidad. Entonces, la idea sería que la herramienta que se vaya a desarrollar pueda conversar, ¿no? Con esa familia de software que ustedes ya tienen, ¿no? Entonces, sería importante también que ustedes nos informen, ¿no? ¿Cómo pensarían ustedes implementar su proyecto, ¿no? Si van a utilizar software libre, qué licencias o qué herramientas piensan utilizar, o si tienen el licenciamiento, o qué lenguajes de programación, por ejemplo, ¿no? Que se pueden utilizar, o qué tipo de plataformas se podrían utilizar, ¿no? Entonces también es muy importante que nos comenten sobre eso. Y otro tema muy importante también es la infraestructura y el presupuesto, ¿no? De todos modos, si queremos implementar este tipo de proyectos, necesitamos algún tipo de financiamiento, ¿no? Para poder contratar a los especialistas o contratar o comprar esas licencias o quizás vamos a comprar hardware, ¿no? Entonces, de todos modos, necesitamos algún tipo de presupuesto para eso. Entonces, también es importante que eso esté evidenciado, ¿no? En esta cartera de proyectos. Y también considerar la infraestructura, ¿no? Digamos, para la implementación de ese proyecto, ¿no? ¿Cuántos recursos de almacenamiento voy a necesitar o qué recursos de procesamiento voy a necesitar? Entonces también sería muy bueno que ustedes nos comenten sobre eso, ¿no? Y tal como lo comentaba el secretario, ¿no? Al inicio de la charla, nosotros tenemos un proyecto de inversión que tiene como un componente mejorar el Centro Nacional de Datos, ¿no? Entonces, justamente la información que ustedes les van a proporcionar va a servir como un insumo, ¿no? Para que
se puedan adquirir esos recursos de infraestructura, ¿no? Para que se puedan implementar los proyectos de analítica avanzada que ustedes tengan de parte de sus entidades, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Quería hablarles acerca de los beneficios, el alcance y los requisitos de participación en esta cartera de proyectos. La siguiente, por favor. Básicamente, eh, el, el beneficio de construir una cartera de proyectos de analítica avanzada, básicamente es que nos va a permitir conocer de primera mano, de parte de ustedes, qué proyectos tienen, ¿no? ¿Qué proyectos quieren desarrollar o qué ideas de proyectos tienen? Entonces, nosotros, desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, vamos a ver qué mecanismos podríamos implementar para la implementación de estos proyectos, ¿no? Para que decanten o tengan como resultado un producto tangible, ¿no? Que beneficie al ciudadano. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que ustedes nos comenten qué proyectos tienen. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a hacer una evaluación, una priorización de los proyectos que sean más importantes, ¿no? Que puedan beneficiar en mayor medida a las personas, al ciudadano. Y vamos a poder ver mediante qué mecanismos podremos apoyar en la implementación de estos proyectos, ¿no? Entonces, el alcance es para los proyectos que ya estén llevándose a cabo, estén en desarrollo o proyectos que estén en planificación, ¿no? Por parte de las entidades públicas. Y el requisito para participar en esta cartera de proyectos para que ustedes puedan registrar sus proyectos es básicamente que sea una entidad pública, ¿no? De cualquiera de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces la idea es que ustedes que son representantes de las entidades públicas nos informen sobre sus proyectos, ya sean entidades, municipalidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, entidades a nivel nacional. La idea es que nos informen, ¿no? Sobre los proyectos que tienen. Entonces, ese básicamente es el requisito. Y la siguiente, por favor. Como les comentaba, ¿no? La construcción de esta cartera de proyectos de analítica avanzada, en primer lugar, va a tomar como base la identificación de las iniciativas y proyectos que ustedes tengan, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces, queremos conocer qué proyectos tienen de parte de las entidades públicas. Entonces, nosotros, desde el Centro Nacional de Datos, lo que vamos a hacer es consolidar toda la información que nos van a facilitar. Vamos a identificar cuáles son esos proyectos que tengan el mayor potencial de impacto, ¿no? Que pueda beneficiar a la ciudadanía. Y esos proyectos que tengan mayor potencial de impacto, vamos a brindarles asistencia técnica y vamos a articular los recursos para su implementación, ¿no? Entonces, para ello hemos habilitado un formulario para que ustedes puedan registrar estas ideas o estos proyectos de analítica avanzada, ¿no? Entonces ahí pueden ver el enlace del formulario para que puedan registrarse, ¿no? Dentro de un ratito también Daniel les va a explicar en detalle cuál es el paso a paso para que puedan registrarse. Y también seguramente en el chat les vamos a compartir el enlace, ¿no? Para que puedan registrar ahí sus iniciativas. Y bueno, finalmente, la siguiente, por favor. Finalmente, quería mencionarles qué tipo de proyectos pueden registrarse. Básicamente, lo que necesitamos conocer son los proyectos de analítica avanzada que ustedes tengan, ¿no? Y cuando hablamos de proyectos de analítica avanzada, estamos hablando de proyectos de inteligencia artificial o de proyectos de aprendizaje automático o quizás minería de datos o quizás de automatización de procesos. Y un tema muy importante es que no vamos o no se deberían incluir iniciativas que tengan que ver con BI o con Business Intelligence o con dashboards, ¿no? Porque digamos que el ámbito de esta cartera es exclusivamente para proyectos de analítica avanzada, ¿no? Y bueno, justamente Dania, que también es parte del equipo del Centro Nacional de Datos, les va a explicar
cuál es la diferencia, digamos, ¿no? Entre la analítica avanzada, ¿no? Porque hay muchos conceptos, ¿no? Se habla mucho de ciencia de datos, inteligencia artificial, de business intelligence, ¿no? De analítica avanzada. Entonces, justamente Dania les va a explicar un poco para que ustedes también puedan aclarar estos conceptos, ¿no? Y que finalmente nos puedan apoyar con el registro de sus proyectos de analítica avanzada, ¿no? Entonces, por mi parte era lo que quería comentarles y le dejo la posta a Dania para que siga con el resto de la charla. Gracias, Bien, Darwin. sí. Tania, vamos a indicarle a los participantes que esta sesión está dirigida a las entidades públicas. No olvidemos de que esta sesión está dirigida a las entidades públicas y la Red Nacional de Innovadores todavía no está participando para este tipo de proyectos. Gracias. Ok, gracias, Andrea. Gracias, Darwin. Buenas tardes a todos los presentes. Es un placer estar aquí hoy para hablar sobre 4 conceptos que están transformando la forma en que las organizaciones toman decisiones y gestionan sus datos. La analítica avanzada, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciencia de datos. Estos términos suelen usarse de forma intercambiable, pero cada uno tiene un enfoque y un propósito específico. Con la finalidad de explicar con mayor claridad dichos conceptos, se empezará definiendo los 4 tipos de análisis que se pueden realizar a los datos. Se pueden llevar a cabo distintos tipos de análisis de datos con diferente complejidad y valor para la toma de decisiones. Empezando en primer lugar con el análisis descriptivo, que responde a la pregunta ¿qué pasó? Estudia datos históricos para definir lo que ha sucedido con anterioridad. Por lo general, se realiza mediante informes, gráficos y estadísticas básicas. Segundo, está el análisis de diagnóstico, que responde a la pregunta ¿por qué pasó? Analiza los datos del pasado para explicar acontecimientos e identificar la causa raíz para posibles problemas. En tercer lugar está el análisis predictivo, que responde a la pregunta ¿qué pasará? Utiliza por lo general modelos estadísticos y de aprendizaje automático o machine learning para prever tendencias futuras. Y por último, el análisis descriptivo, que responde a la pregunta ¿qué debería hacer? Propone acciones o recomendaciones basadas en los resultados del análisis predictivo para poder optimizar decisiones. Es decir, ¿qué es lo que se debería hacer para poder lograr un objetivo? Cuando se habla de business intelligence, o lo que conocemos en español como inteligencia de negocios, mayormente hace referencia al análisis descriptivo, mientras que la analítica avanzada va más allá de este tipo de análisis, abarcando el análisis predictivo y el análisis prescriptivo. ¿Y qué es la analítica avanzada? Se enfoca en el uso de datos, modelos matemáticos y modelos estadísticos para descubrir patrones, predecir tendencias y optimizar decisiones. Como mencionaba previamente, utiliza técnicas como el análisis predictivo y el análisis prescriptivo para responder a preguntas como ¿qué podría pasar? ¿O qué pasará? ¿O qué deberíamos hacer? La analítica avanzada puede utilizar modelos de inteligencia artificial y también modelos de aprendizaje automático, pero no se limita a ellos exclusivamente. Un concepto que se escucha mucho hoy en día es el de la inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste? La inteligencia artificial es un campo de la informática que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, entender el lenguaje, reconocer imágenes o tomar decisiones. La inteligencia artificial incluye técnicas como el aprendizaje automático,
la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, o conocido por sus siglas como NLP, redes neuronales, entre otros. Continuando, con otro concepto relevante, que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, o lo que en inglés se conoce como Machine Learning, es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. Permite identificar patrones y hacer predicciones o decisiones basadas en estos. Otro concepto de importancia es el de la ciencia de datos. ¿Y qué es la ciencia de datos? Es un campo interdisciplinario que combina matemáticas, estadística, programación y análisis de datos para extraer conocimientos valiosos de los datos. Utiliza diversas herramientas de analítica avanzada, de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. La ciencia de datos involucra la manipulación de grandes volúmenes de datos, limpieza, exploración, modelado, inclusive actividades de visualización para la toma de decisiones. A continuación, pasaré a explicar las diferencias entre la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Empezando, la analítica avanzada se vale de modelos matemáticos y de modelos estadísticos, en tanto que la inteligencia artificial es un campo en el que los sistemas imitan la inteligencia humana. Respecto a su finalidad, la analítica avanzada busca descubrir patrones, predecir tendencias y optimizar decisiones, mientras que la inteligencia artificial tiene como propósito automatizar tareas, tomar decisiones y aprender de datos. Otra diferencia a considerar es que la analítica avanzada puede utilizar inteligencia artificial, pero no se limita exclusivamente a ella, mientras que la inteligencia artificial incluye técnicas como aprendizaje automático, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural o NLP, redes neuronales, entre otras. Ahora continuaremos viendo diversos casos de uso de los conceptos antes mencionados que ayudan a anticipar necesidades y a tomar decisiones más eficientes y oportunas en el sector público. El primer caso de uso es el del pronóstico de brotes de enfermedades. Si se quisiera predecir brotes de enfermedades en distintas regiones del país, la analítica avanzada emplea datos históricos como contagios, clima, vacunación, entre otros, para crear modelos predictivos. Estos modelos pueden alertar sobre posibles brotes de enfermedades, permitiendo una respuesta temprana. El segundo caso de uso es el de la optimización de la recolección de basura en un distrito. Se recopilan datos históricos relacionados a la generación de residuos de dicho distrito, por ejemplo, como las rutas de los camiones de basura, el tráfico, los horarios de recolección, la cantidad de residuos sólidos, entre otros. Posteriormente, se limpian los datos, se identifican patrones y se crea un modelo que permite determinar cuándo y dónde se necesitan más unidades de recolección. Y finalmente, dichos hallazgos se pueden presentar a los actores clave para la toma de decisiones. El tercer caso de uso es el de la optimización de recursos y personal en unidad de cuidados intensivos. Mediante el uso de modelos estadísticos y también
técnicas de aprendizaje automático, es posible analizar datos históricos de hospitalizaciones, tendencias epidemiológicas, la estacionalidad de enfermedades respiratorias y variables sociodemográficas. De tal forma, se puede pronosticar la demanda de camas UCI en un hospital, por ejemplo, con un horizonte de varios días o semanas. También se puede optimizar la asignación de personal médico y de enfermería, así como los recursos médicos que vayan a ser necesarios, como ventiladores, medicamentos, oxígeno y equipos de protección personal. El cuarto caso de uso es el de segmentación de contribuyentes para implementar estrategias diferenciadas de fiscalización tributaria. Utilizando datos relacionados al historial de declaraciones y pagos tributarios, actividades económicas, también datos relacionados a la demografía de los contribuyentes y diversos otros datos, se pueden identificar patrones de comportamiento en los contribuyentes, de tal forma que facilite el diseño de estrategias diferenciadas que fomenten el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y así optimizar los procesos de fiscalización. En resumen, la analítica avanzada, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciencia de datos son herramientas poderosas que cuando se usan correctamente pueden transformar la gestión pública. Como actores clave en el sector público, su rol es imprescindible para implementar estas tecnologías de forma ética y efectiva, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos. Espero que con la explicación previamente brindada les haya quedado claros los conceptos y cómo la analítica avanzada genera impacto en la toma de decisiones y optimiza los servicios públicos. Ahora procederé a explicar cómo registrar los proyectos de analítica avanzada, ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático que se deseen implementar dentro de sus respectivas entidades. Para ello, como previamente Darwin estuvo explicando, se accederá al formulario en facilita.gov.p mediante el enlace mostrado en pantalla. El formulario se titula Transformemos la gestión pública con analítica avanzada, en el que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital te invita a registrar los proyectos de analítica avanzada, inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos que tu entidad planea implementar o está implementando. Como se puede ver, la primera sección de este formulario es el de datos de la entidad pública. La primera pregunta consta en el nombre de la entidad. En este caso es importante colocar el nombre completo y no solamente las siglas. La segunda pregunta es el de tipo de entidad. Es una pregunta de múltiple opción en la cual, de acuerdo a la entidad a la que pertenecen, pueden indicar si corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial, o si se tratara de un gobierno regional, un gobierno local, un organismo público ejecutor, un organismo público especializado, un organismo constitucional autónomo, o si fuera también una universidad pública o una empresa FONAFE, o se tratara de un programa. La tercera pregunta es la del sector. En este caso, pueden escoger cuál es el sector al cual se dedica su entidad. Hay diversas opciones. Pueden elegir la que crean más adecuada. Por ejemplo, salud y bienestar social, educación, ciencia y cultura, justicia, seguridad y defensa. Y de ser el caso en el que
consideren que su entidad no se dedica a alguno de los sectores que se encuentran listados, pueden marcar la opción otro y les va a salir un cuadro de texto en el cual van a poder especificar a qué sector se dedica su institución. La segunda sección del formulario es la de datos de contacto, es decir, se desea conocer más acerca del responsable del proyecto. La pregunta número 4 es la del nombre completo, se especificarían los nombres, apellido paterno y apellido materno. La quinta pregunta es la del celular de contacto. La sexta pregunta es la del correo electrónico de contacto. Para esto es muy importante tomar en cuenta que el correo que vayan a ingresar en el formulario debe ser uno al que tengan acceso. La séptima pregunta es la del rol del solicitante en la entidad, en la cual deben indicar si el responsable del proyecto es oficial de gobierno de datos, jefe o jefa de tecnologías de la información, o de ser el caso que ocupe algún otro cargo, utilizan o colocan la opción otro cargo de TI y les va a salir un cuadro de texto, como pueden ver en pantalla, especificando cuál es el rol que ocupan dentro de la institución. La tercera sección es la de información general del proyecto, en la cual nos van a poder brindar mayores detalles acerca del proyecto que esté en implementación o deseen implementar dentro de su institución. La pregunta número 8, allí se debe colocar cuál es el nombre del proyecto. La pregunta número 9 es la descripción breve del proyecto. Pueden escribir en un máximo de 750 caracteres en qué consiste el proyecto. La pregunta 10 es la del alcance del proyecto, la cual tiene 3 opciones. Según la que crean más adecuada, podrían escoger o podrían indicar si el proyecto es aplicable en una o en determinadas áreas de la entidad, o también si es aplicable a toda la entidad, o de lo contrario, si es aplicable a nivel nacional. En este caso, de elegir la opción aplicable a nivel nacional, también puede incluir casos en los que el alcance del proyecto o el impacto involucre a más de una entidad. La pregunta número 11 es la de objetivos del proyecto, en la cual se busca que ustedes describan cuáles son los beneficios que esperan obtener a partir de la implementación del proyecto. ¿Qué espera la entidad lograr implementando estos proyectos? La pregunta 12 es, ¿cómo se alinea el proyecto con el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales o con la solución de un determinado problema público? Con esta pregunta, lo que se desea conocer es el proyecto que se va a implementar o que se está implementando. ¿Qué objetivo estratégico institucional, qué objetivo de la entidad, a qué objetivo se va a ayudar a cumplir? O también qué problema público se va a poder solucionar o ayudar a solucionar o ayudar a mitigar con el proyecto. Continuando con esta misma sección de información general del proyecto, la pregunta 13 es, ¿qué conjuntos de datos necesitas para desarrollar tu proyecto? Aquí lo que se espera es que nos indiquen los conjuntos de datos o los datasets que van a necesitar para que el proyecto pueda ser implementado. La pregunta 14 es, ¿cuál es el tiempo estimado para la implementación del proyecto? Pueden escoger, de acuerdo al caso, una de esas 4 opciones. Si es que se estima un tiempo menor a 6 meses, porque se trata de un proyecto de rápida ejecución con resultados a corto plazo. Otra opción es que el proyecto dure entre 6 meses y 1 año, en el que el proyecto esté en fase de planificación o el desarrollo implique un impacto en el mediano plazo.
También si el proyecto dura más de un año, puede ser porque se trate de una iniciativa estratégica con una implementación a largo plazo. O también podría suceder que actualmente la entidad se encuentre en una fase exploratoria que aún requiere un mayor análisis para poder establecer cuánto tiempo tomaría implementar el proyecto. De ser este el caso, podrían marcar la cuarta opción de aún no definido. La pregunta 15, hitos del proyecto. Aquí básicamente se busca que nos indiquen cuáles serían las principales fases o etapas del proyecto. La pregunta 16, prioridad del proyecto. Pueden escoger entre una de estas tres opciones. Si el proyecto fuera crítico y urgente para la entidad, deberán marcar la opción alta. Si el proyecto fuera importante pero no urgente, pueden indicar la opción media. Y por último, si el proyecto se implementara a futuro y tuviera un menor impacto inmediato, se colocaría la prioridad baja. La siguiente sección del formulario es la del impacto y medición de resultados. La pregunta 17 es, ¿cuáles son los indicadores de éxito del proyecto? En pocas palabras, ¿cómo mido si el proyecto tiene éxito o no? Por ejemplo, podría decir, si el proyecto me permite reducir el tiempo de procesamiento, ese va a ser el indicador de éxito del proyecto. Los indicadores de éxito que puedan indicar van a ser distintos de acuerdo a cada proyecto, de acuerdo a la situación o a un contexto específico de la entidad. Para otro proyecto puede ser que podría decir, el proyecto es exitoso si me permite optimizar recursos o si me permite una reducción del gasto. La siguiente pregunta, la 18, es, ¿cuáles son los usuarios beneficiados? En esta pregunta se trata de que identifiquen cuáles son las áreas o grupos impactados por la implementación del proyecto. Y la pregunta 19 es, ¿cuál es la estrategia de sostenibilidad? En esta pregunta se va a explicar cómo es que se busca mantener el proyecto a un largo plazo, que después de un tiempo, cómo es que el proyecto va a seguir implementándose o va a seguir funcionando de forma exitosa. Y la última sección del formulario es recursos requeridos para la implementación. En la pregunta 20, te quiere saber cuál es el hardware necesario para llevar a cabo el proyecto. En este cuadro de texto van a poder indicar si requieren, por ejemplo, servidores, almacenamiento, procesamiento, entre otros. En la pregunta 21, ¿qué software o herramientas serán necesarias para la implementación? Ahí van a poder mencionar cuáles son los programas, herramientas o plataformas que son necesarios o serán necesarios para implementar el proyecto. La pregunta 22, que también está estrechamente relacionada, es ¿qué tipo de software o herramientas serán necesarias para la implementación? Podrán indicar si el software requerido es libre o propietario, o pueden marcar la opción ambos si es que requieren utilizar ambos tipos de software. La pregunta 23 es ¿qué tipo de talento humano necesitas para tu equipo? En ese caso pueden marcar varias opciones de acuerdo a cuáles son los perfiles que ustedes consideran necesarios para poder implementar el proyecto. Por ejemplo, científico de datos, ingeniero de datos, especialista en inteligencia artificial, analista de datos, arquitecto de datos. También si ustedes requirieran algún perfil distinto, pueden marcar la opción otro y les va a salir, como pueden ver en pantalla, un cuadro de texto y van a poder indicar cuáles son otros perfiles que ustedes van a necesitar. Y por último, la pregunta 24 es, ¿la entidad dispone de un equipo de profesionales para implementar el proyecto? Pueden escoger entre una de estas dos opciones.
Y en el caso del sí, es que la entidad contaría con un equipo que se podría encargar de implementar el proyecto. Y si es un no, es que se necesitaría que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital brinde el apoyo de sus especialistas para implementar el proyecto. Antes también de enviar el formulario, por favor no olvidar de darle check a estas dos condiciones, a aceptar la política de privacidad y también a aceptar la declaración jurada de veracidad de la información. Y por último, para indicarles que el plazo para que puedan registrar sus proyectos en el presente formulario es del 1 al 30 de abril. Muchas gracias. Bien, Dania, gracias. Ya estamos en la hora, pero de repente alguien se anima a levantar la mano y realizar alguna consulta, alguna duda que tenga sobre esta cartera de proyectos de analítica avanzada. Si no, igual pueden consultar al correo contacto@datosabiertos.gov.p. Sí, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes, escuchamos. ¿Qué tal? Qué gusto. Mira, te habla Juan Tomadilla, de esta oficina de gestión de gobierno digital de la Municipalidad de Rancho Chosica. Estoy muy atento a todo lo que están proponiendo. Me parece muy interesante porque a veces las municipalidades, grandes, pero realmente no contamos con todo lo necesario, básicamente, para la infraestructura. Entonces, dentro del plan de gobierno digital, tengo más de 30 proyectos que de verdad me gustaría compartir con ustedes para que podamos de repente hacer esa sinergia y ver cuál de ellos se pueden implementar, dado que nuestro deseo, ya con el tipo de programadores que este año se pueden incorporar, deseamos inclusive poder colocar cosas en el concepto de la plataforma para que todas las instituciones del país puedan ser beneficiadas, ¿no? Dicho eso, sí, estoy muy interesado y busco que puedan y pasar los filtros que sean necesarios para que esto sea de mucho apoyo y ayuda a nuestras entidades. En este caso, pero dado para todo el sector a través de la Secretaría. No se logró entender muy bien la pregunta, la consulta, Darwin. No sé si escuchaste muy bien lo que la Municipalidad de Lurigancho Sí, preguntó. bueno, comentaba que tenían varias Disculpe, ideas de no se proyectos. escucha. Sí, sí, bueno, tenían varias ideas de proyectos para implementar, ¿no? Y esperamos que nos puedan, registrar esas ideas, esos proyectos en el formulario que les compartimos. Y ahí quiero aprovechar también, estoy leyendo varias consultas en el chat y hay algunas dudas también sobre el formulario. Bueno, la idea es conocer los proyectos que tengan ustedes, ¿no? Como representantes de las entidades, ¿no? Puede ser que el proyecto lo tengan todavía como idea o lo tengan planificado o quizás ya lo están desarrollando. La idea es conocer, ¿no? Estos proyectos de analítica avanzada que tengan y en base a eso nosotros ver la forma de brindarles la asistencia técnica, ¿no? Como mencionaba el secretario al inicio de la charla, ¿no? Nosotros tenemos un financiamiento, tenemos un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, queremos aprovechar este proyecto de inversión para implementar estos proyectos, ¿no? de analítica que tengan ustedes. Entonces, la asistencia puede
puede variar de acuerdo a la necesidad que tengan ustedes, ¿no? Quizás necesitan especialistas o quizás necesitan recursos de hardware, ¿no? De procesamiento, almacenamiento, o por otro lado quizás necesitan datos, ¿no? Entonces, la idea es identificar esas necesidades y en base a eso ver el apoyo que podemos brindar de parte de la Secretaría, ¿no? Del Centro Nacional de Datos. Entonces, bueno, obviamente no vamos a poder atender todas las necesidades que tengan, porque, bueno, sabemos que los recursos también son limitados. Y justamente por eso, un siguiente paso después de recibir sus proyectos o sus iniciativas es hacer una priorización, ¿no? En base a esos proyectos que tengan mayor impacto. Entonces, esos proyectos, la idea es apoyarlos, ¿no? Para que al final eso decante en un producto, ¿no? Un proyecto implementado. Esa es básicamente la idea. Gracias, Darwin. Hola, Luis Manuel. ¿Puedes escucharnos? Sí, buenas tardes, ¿me copian? ¿Qué tal, Luis? Sí, ¿a qué entidad representas? ¿Qué tal? Me saludo de los ITEL, organismo de telecomunicaciones. Ok, ¿Copia? adelante. Sí, adelante. Sí, en principio felicitar la iniciativa, me parece interesante. En segundo punto, sí, me parece un poco sobrecargado el formulario, específicamente ya para determinar o hacer realizar todo el análisis, ¿no? Que corresponde para la identificación de proyectos de alto valor. Más bien en ese punto sería conveniente, creo yo, dividir ese formulario en una primera etapa para que se pueda priorizar esos proyectos, ¿no? No solo de los ITEL, sino también de otras entidades públicas que están presentes aquí en la reunión, ¿no? Poder identificar y priorizar cuáles de esos proyectos requieren un acompañamiento de parte del Centro Nacional de Datos de la PCM, ya que algunas entidades públicas, entiendo yo, no tienen la capacidad o el nivel para poder determinar las respuestas para esas preguntas que se han realizado en el formulario, ¿no? Considero yo que se debería dividir ese formulario en dos partes y poder hacer ese acompañamiento, ¿no? De parte de ustedes, del Centro Nacional de Datos. Eso sería todo. Gracias. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a tomar en consideración tu sugerencia, quizás para hacer un poco más sencillo el registro del formulario, ¿no? Y quizás para que no todas las preguntas sean obligatorias, ¿no? Entonces la idea es que también no sea muy tedioso para ustedes. Y bueno, sí lo vamos a considerar. Bien, luego de lo explicado por Darwin y Dania, ahora el siguiente paso está en sus manos como entidad pública, como equipo de trabajo. Los invitamos a registrar sus proyectos en la cartera de proyectos de analítica avanzada. Este espacio nos va a permitir mapear iniciativas, identificar necesidades y generar oportunidades de colaboración, no solamente en el sector público, sino también con diferentes y otros sectores. El día de mañana, igualito se va a estar actualizando la página de campaña que he compartido con esta presentación y el video. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pueden escribir al correo contacto@datosabiertos.gov.p que se le va a poder asistir. Bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos pronto. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.